Sí, buenos días, hermanos. Gloria a Dios que nos permite estar aquí, que nos permite esa gracia, ¿verdad? Dice su palabra: dichosos los que conocen su ley, sus mandamientos, afortunados, hermanos. Somos afortunados. Dijeron por allá, ¿verdad?, que esa palabra no existe para un cristiano, pero suertudos, ¿verdad? Pero la suerte no existe. Sabemos que todo es voluntad de Dios. Somos muy afortunados en conocer, hermanos, de Dios, en conocer la palabra de Dios. También iba a hacer una oración y se me olvidó orar, hermano, por este país de Nigeria, en el que millones, hermano, no unos cientos de miles, millones de personas ahorita en este momento están siendo perseguidas, están siendo sacadas de sus casas, y no solamente de sus casas, de sus pueblos, de sus ciudades, hermanos, por fanáticos, ¿verdad?, de otras religiones o de otra religión, ¿verdad?, que sabemos que es una de las más agresivas que hay. Oremos, hermanos, en especial por este país, Nigeria, en el cual está habiendo una persecución, hermanos, como no se había vivido en mucho tiempo. Son millones, hermanos, de gente ahorita están siendo masacradas, ¿verdad?, perseguidas y abusadas en todos los sentidos, hermanos. Las niñas las violan, las matan, a las mujeres, a los hombres igualmente los torturan, los matan y los sacan, hermanos, de sus ciudades. Así que oremos por esta nación, hermano, de Nigeria, una nación en donde hay mucho cristianismo. Me refiero al cristianismo evangélico, así como también mucho catolicismo, que también son perseguidos, ¿verdad? Y vamos a ver lo que es, hermano, esta palabra, que es la ley de Dios, ¿verdad? Y la ley de Dios se divide, bueno, el sistema judaico, así como el cristiano, lo ha dividido en tres áreas. Lo ha dividido en la ley ceremonial, la ley moral y la ley judicial de Dios, ¿verdad? Pero en sí, pues, es una, y mucha gente dice, pues, ¿cuál tenemos que obedecer o cuál no? Pues la palabra de Dios, hermanos, nos dice obedecer toda la palabra, pero ahorita vamos a ver, ¿verdad?, cómo es que la obedecemos. Y una de las maneras, hermano, en que la obedecemos es la ley moral, ¿verdad?, que es la ley que es interna, ¿verdad?, que es la santidad que hay en nosotros, que nos lleva la palabra, hermanos, y que nos dice qué tenemos que hacer, ¿verdad?, como nos enseña Pablo, nos enseña Santiago, y también en el Antiguo Testamento nos enseña, hermanos, a ser, ¿verdad?, puros de corazón, a apartarnos del mundo para Dios, a exaltar lo bueno, la bondad, como dice ahí, hermanos, una de las leyes, ¿verdad?, de la moral interna, pues tenemos ahí el fruto del Espíritu, que nos hace vivir una moral interna: amor, gozo, paz, ¿verdad?, ser paciente, y la moral del respeto hacia nuestro prójimo. También la judicial, ¿verdad?, que son los mandamientos que Dios daba, ¿verdad?, acerca de leyes, por ejemplo, animales, ¿verdad?, que si un animal mataba a una persona, pues la persona tenía que pagar, que si un hombre mataba a otra persona tenía que pagar, pero pagaba con su vida. Son las leyes, ¿verdad?, judiciales. Y también tenemos la ley ceremonial, que eran las ceremonias que hacía el pueblo de Israel, que eran exigidas por Dios. Pero ahora, hermanos, vemos que la ley ceremonial para el cristiano, hermanos, ya no está vigente. ¿Por qué, hermanos? Porque la ley ceremonial ya la cumplió nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? A través de Jesucristo, Él reúne y cumplió todos los tipos, ¿verdad?, todos los requisitos que se necesitaban. Él es, hermano, el sacrificio. Ya no necesitamos, ¿verdad?, ir a ofrecer sacrificios, palomas, corderos, becerros, bueyes, ¿no? Ahora nuestro sacrificio, hermano, es Él. Tampoco hoy, hermano, necesitamos un templo. Ya no ocupamos un templo, ¿verdad? Mucha gente le dice a la iglesia: vamos al templo. Ya no se le dice templo, se le dice, bueno, es una forma, ¿verdad? Pero el templo, hermano, ya no hay templo hoy. Este es un edificio nada más. El templo somos nosotros. El templo de Dios es usted. Entonces hoy no ocupamos un templo. Acuérdense que en aquel tiempo en el templo habitaba era la morada de Dios, estaba la presencia de Dios ahí. Hoy, ¿en dónde está la presencia de Dios?
en nosotros. Ahora está en usted ahora, hermanos, es el templo, el maravilloso templo de Dios, ¿verdad? En su carne, ¿verdad? A través del Espíritu Santo. Así que no hay necesidad tampoco de un templo. Entonces ahora no necesitamos la ley ceremonial, porque nuestro Señor la cumplió, o la necesitamos, pero a través del Señor Jesucristo. Entonces vemos, hermano, que la ley de Dios fue dada a Moisés para el pueblo de Israel, ¿verdad? Y para que Israel expresara su voluntad a las naciones, para que Israel enseñara al mundo. Es lo mismo que pasa hoy a nosotros. Dios demuestra su voluntad, sus leyes, ¿verdad? ¿Para qué? Y su Salvador, que es Jesucristo, para que usted lo comparta a otros. Esa era la voluntad de Dios hacia el pueblo de Israel, que mostrara al mundo su gracia, pero Israel falló. Ahora usted pregunte, hermano, ¿usted está fallando? ¿O está haciendo el trabajo que Dios le encomendó de ir y enseñar a otros cómo Dios quiere que vivamos, cómo Dios quiere que seamos? Eso es el propósito, hermanos. Hoy en día se vive una terrible situación, ¿verdad? Siempre, pero hoy en día, hermano, pues se sabe porque hay televisión, porque vemos las noticias, porque hay medios de comunicación de todo tipo, y vemos, hermano, la locura que se vive hoy en día. Hoy te comentaba yo, hermanos, que el pecado de hoy es más pecado, más rebelión, se puede decir, que antes, porque antes no había conocimiento de Dios, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que un país como este, hermanos, que conoce o que ha conocido tanto de Dios, o que se sabe que hay un Dios y rechazan abiertamente a Dios? Acuérdense que uno de los pecados más grandes que hay en una persona es rechazar a Dios, ¿verdad? Y muchos países europeos, que casi en su mayoría llegaron a ser cristianos, hoy son países ateos. Ahí lo brillan, hermano, las iglesias, pero por su ausencia. No hay iglesias cristianas, ¿verdad? Y países como Suiza, un país casi totalmente ateo, en el cual era un país de los más cristianos que había. Francia, algunas partes de Francia también. Inglaterra, hermanos, Alemania, y todo eso, hermano, ha quedado en el olvido. Este país va por el mismo camino que Europa, apartándose cada vez más y más de Dios. Y apartarse de Dios, hermanos, es apartarse de sus leyes, es apartarse de sus leyes, de su moral, de su justicia, para hacer mi propia voluntad y vivir, ¿verdad?, mi propia ley, mi ley como lo manda mi mente, como lo manda mi corazón, como lo manda mi carne. ¿Y qué hay en la carne, hermanos? ¿Qué hay en el pensamiento humano, en la carne humana? Hay pecado, ¿verdad? Hay pecado, hay maldad. Entonces lo que Dios quiere, hermanos, es esto, que nosotros no nos apartemos de su voluntad, de sus leyes, como la demás gente del mundo, ¿verdad? Entonces vemos, hermano, también que hoy el mundo ve la ley de Dios como algo antiguo, ve la Biblia como que algo muy, ¿verdad? No, eso ya no se aplica para este tiempo, ¿verdad? Este libro fue escrito hace 2000 años, ¿cómo vas a querer poner ideas o leyes o pensamientos en este tiempo que son tan arcaicos? ¿Cómo crees? No, inclusive la iglesia, hermanos, la iglesia de hoy en día ha hecho a un lado la ley para acomodarse al mundo, para acomodarse a este tiempo. Y los pensamientos, hermanos, de este mundo son pensamientos que se dicen, hermano, pensamientos banales, pero tienen una manera que se llama, son pensamientos de que tú miras las cosas en tu propio concepto, en tu propio pensamiento, y si para ti no es malo, pues no es malo, ¿verdad? De una forma relativa se dice, ¿verdad? O sea que cada quien tiene su punto de vista, cada quien tiene su noción, ¿verdad? De lo bueno y de lo malo, y mientras no te metas, ¿verdad?, conmigo, con mi persona, entonces estamos bien. Pero fíjate cómo es el mundo. El mundo te dice, quiero libertad, no te metas conmigo, ¿ok? No te metas conmigo y respétame. Pero el mundo, hermanos, hace una cosa, si ustedes se dan cuenta, el mundo te quiere meter sus ideas a la fuerza, quiere que respetes sus ideas,
quiere que respetes sus pensamientos y tiene que respetes su forma de vivir la vida, ¿verdad? Pero cuando tú llegas, ¿verdad? Y quieres vivir de una manera diferente, entonces te atacan. Oye, el cristianismo, hermanos, te está siendo atacado como nunca por ese sistema de pensamiento, hermanos, que hay hoy en día, de ver las cosas de manera relativa, ¿verdad? Entonces, ellos quieren imponer su agenda liberal, ¿verdad? En la mayoría de países del mundo, pero cuando el cristiano quiere decir esto está bien, esto está mal, te dice no, fuera. Tú no puedes venir aquí ¿verdad? a poner tus ideas. ¿Por qué? Porque se quieren imponer por encima, hermanos, de la justicia de Dios. Ellos no hacen otra cosa sino quererse, hermano, poner, ¿verdad? Cara a cara contra Dios en una rebelión abierta. Obviamente ellos no lo saben, ¿verdad? Y si uno se los dice, hermanos, no quieren entenderlo, ¿verdad? Porque ese es el pensamiento humano que siempre ha estado, ¿verdad? Siempre ha estado, pero hoy en día, hermanos, se maneja de una manera como nunca. Inclusive religiones, hermanos, que no son ni cristianas también están siendo atacadas. El mundo hoy en día, hermanos, no tiene religión. No quiero religión de ninguna, no hables de religión de ninguna. Usted sabe, hermano, que cualquier religión tiene sus leyes, tiene su orden, pero el mundo de este día lo menos que quiere es religión, quiere ser un mundo liberal. Y vamos a ir a Mateo 5:17. A veces hay manifestaciones, hermano, de estos grupos liberales de todo tipo, ¿verdad? Ellos se pelean por todo, ¿verdad? Y cuando la gente les pregunta que cuál es su lucha, hermanos, luchan, ¿verdad? O sus ideas son puras locuras. Son necesidades, hermano, que llegan al punto de la maldad, ¿verdad? De la maldad. Estaba viendo las noticias de una niña, ¿verdad? Que la maestra estaba dando una enseñanza de esta liberal y la niña pues se opuso dijo que no estaba de acuerdo con la maestra. ¿Y qué sucedió, hermanos? Que la maestra, cuando se fueron todos los niños, hizo que se quedara en el salón y la golpeó y ya la estaba matando, la estaba ahogando. Tanto era el enojo de la maestra porque no había ¿verdad? Aceptado su enseñanza. Y así vemos, hermanos, casos en las escuelas que están siendo adoctrinados por estas doctrinas liberales que le enseñan a nuestros hijos en todas las escuelas del mundo. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer, hermano, es tener tiempo siempre para adoctrinarlos, como dice su palabra, para enseñarles, para hablarles, ¿verdad? Ahora hacer nosotros nuestro trabajo, hermanos, y ¿verdad? Y ya ellos también igual, ellos decidirán si obedecen igualmente la palabra de Dios o obedecen al mundo, pero que nosotros no quede que hicimos lo que correspondía. Dice Mateo 5:17. Dice, no piensen que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolirla, sino para cumplirla. Porque de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de esos mandamientos muy pequeños, y así enseñan los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque les digo que si su justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Hermano, aquí nos da el Señor una enseñanza de verdad, hermanos, grandísima aquí. Con esto poquito que nos escribe aquí, nos dan una enseñanza muy grande, y una de las cosas que nos dice es que Él no vino a abolir la ley ni a los profetas, sino Él vino a cumplir. ¿Cómo cumplió, hermanos? Cumplió con las tres leyes, con la ceremonial, con la moral y la judicial, porque Él, hermanos, vino y fue un ser, ¿verdad? En obediencia perfecto, y su perfección, hermanos, al obedecer totalmente a Dios y al matarlo injustamente, hermanos, cumplió la ley del sacrificio, hermanos,
limpio y santo que Dios demandaba, ¿verdad? Porque la gente tenía que estar siempre llevando sacrificios y ofrendas por su pecado, ¿verdad? Y nunca se limpiaban. Dice la palabra de Dios que nadie puede cumplir la ley a cabalidad. Entonces tuvo que venir el Señor Jesucristo para hacer. Entonces Él dice: yo no vine a abolirla, sino a cumplirla, y se refería a eso, ¿verdad? Yo vine a obedecerla en su totalidad. Dice: de cierto les digo que no pasará el cielo y la tierra, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Así es, hermano, ¿verdad? Él no vino a quitar nada, al contrario, vino a cumplir, y todo se tendrá, ¿verdad?, que cumplir hasta el último punto, ¿verdad? Dice aquí: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado del reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande del reino de los cielos. Vemos hoy en día, hermanos, que hablando de las iglesias, que es la que está encargada, ¿verdad? O los pastores o los cristianos, los hermanos, están encargados de enseñar a aquellos que no conocen la palabra de Dios, ¿verdad? E enseñarnos y amonestarnos unos a otros. Pero aquí dice: yo no vine a morir, yo he cumplido la palabra, yo he obedecido a Dios en todo, y Dios nos demanda que también nosotros lo hagamos. Y por eso dice: así que si ustedes quebrantan, dice, yo no he quebrantado nada, yo he cumplido todo, he obedecido todo, pero si alguno de ustedes, ¿verdad?, desobedece o quebranta uno de estos mandamientos muy pequeñitos. ¿Qué mandamiento pequeño habrá, hermanos? Uno que dice: este mandamiento no tiene tanta importancia. Hermanos, usted puede haber un mandamiento bien importante y usted decir: no, para mí no tiene nada de malo, ¿verdad? Para mí eso no es pecado, o eso es muy antiguo, o es algo pequeñito que Dios no se va a molestar, Dios no se va a ofender, Dios no se va a enojar. Pero ¿qué dice aquí, hermanos? Dice que cualquiera que quebrante un mandamiento muy pequeño, y así enseñan los hombres, muy pequeño será llamado del reino de los cielos. Una cosa, tú no puedes llamar a ningún mandamiento muy pequeño, o decir: no, esto no tiene importancia, esto no es muy importante, no pasa nada. Si lo haces para alguien, hermanos, el robo puede ser algo muy pequeño. Robar no tiene nada de malo. Pecado es aquellos que roban un banco, o que ya matan. Para eso sí es pecado. Una persona que es agresiva, hermanos, con su boca, ¿verdad?, y agrede a la demás gente con su boca, dice: eso no es pecado, simplemente me defiendo y pongo a la gente en su lugar, y no le hace que se enoje, no le hace que los haga llorar, ¿verdad?, o las haga llorar, lo que sea. Dice: eso no es malo. Malo es golpear. Yo no golpeo, yo nomás con mi boca. No, hermanos, tenemos que controlar todo: nuestros puños, nuestros pies y nuestra boca, hermano, porque mucha gente dice: no pasa nada. La Biblia nos dice, hermano, tenemos que controlar todo nuestro cuerpo, y son mandamientos que Dios nos da, ¿verdad?, de controlar nuestra lengua. Dice que la lengua, aunque es muy pequeña en nuestro cuerpo, ¿verdad?, o así como un barco, hace grandes cosas, ¿verdad? Y a veces, así como puede hacer cosas buenas, también puede hacer desastres, destruir la vida de personas, ¿verdad? Y hay gente, igualmente, usted puede tomar 1000 ejemplos, hermano, ¿verdad? Un hombre se la puede pasar mirando a las mujeres, ¿verdad?, y deseando en su corazón a las mujeres, y las mira con un deseo, ¿verdad?, pues obviamente maléfico, malvado, porque eso es adulterar. Mirar a una mujer con malos ojos, hermanos, es adulterar. No habla de la mujer hacia el hombre, pero ténganlo por seguro que también es pecado. Y tantas cosas que el hombre ignora, hermanos, que lo hace ver como muy pequeño el mandamiento. Pues aquí dice, hermano, de manera que cualquiera que quebrante uno de esos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado del reino de los cielos, ¿verdad? Puede ser, hermano, que sea una persona que tal vez llegue a la salvación, ¿verdad? Y también dice no solamente que los haga, sino que los enseñe, ¿verdad? Ahora, tú estás corrompiendo la palabra del Señor, diluyéndola, ¿verdad? O tergiversándola, cambiándola. Aquí dice igual también es un pecado, ¿verdad?
dice que quien quiera cualquiera de estas cosas muy pequeño será en el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir, hermano? Que el Señor está como dando una alegoría, no está hablando algo literal. Ahí en el cielo, hermano, no va a haber, ¿cómo se dice? Vanidad, ni soberbia, ni altivez, pero sí va a haber un reconocimiento, hermano, hacia aquellos hermanos, hacia aquellos profetas, hacia aquellos hombres y mujeres de Dios, hermanos, que hicieron y obedecieron. Y hay un reconocimiento que el Señor nos dice que van a ser llamados muy pequeños. ¿Qué quiere decir, hermano? Que el Señor va a decir, mira, ese casi no obedeció, este fue medio rebelde, mira, no con burla, pero siendo, mira, fue muy pequeñito. A lo mejor se sabía toda la Biblia, pero no obedecía nada, ¿verdad? O a lo mejor, mira, sabía la Biblia, pero decía aquí, dice, más cualquiera que los sabe y los enseñe, será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Qué pasa, hermanos? Usted tiene que hacerlos primeramente y luego enseñarlos para que un día usted sea galardonado y sea llamado grande. Mucha gente dice, no va a haber vergüenza en el cielo, allá no hay vergüenza, allá no va a haber ningún mal sentimiento, pero aquí nos dice algo, hermanos, ¿verdad? Que sí va a haber tal vez no va a haber vergüenza, pero sí va a haber un gozo mayor de haber podido servir y obedecer a Dios de acuerdo a su palabra, hermanos, ¿verdad? Dice, porque les digo que si su justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Aquí está hablando algo bien importante, hermanos. Dice que si nuestra forma, hermanos, de ver, ¿verdad?, la salvación es igual a la de los fariseos, entonces no entraremos en el reino de los cielos. ¿Por qué actitud eran conocidas a los fariseos, hermanos? ¿Por la qué? Por la hipocresía. Los fariseos eran reconocidos por ser hipócritas, ¿verdad? Su justicia de ellos era saber la palabra, dominar la palabra, la conocían, ¿verdad? Desde Génesis, ¿verdad? Hasta los profetas, hasta el último libro de los profetas se la sabían. Y aún sabiendo, hermanos, ellos ponían sobre esta palabra decenas y decenas y no sé cuántos, en realidad nunca he sabido de cuántos eran sus libros, de tal vez cientos de mandamientos que no tienen nada que ver con Dios, que le llamaban las tradiciones. Ellos ponían por encima sus propios pensamientos, sus propias ideas, sus propias formas de ver, ¿verdad? Y sus propias leyes y ponían a un lado la palabra de Dios. Y también, hermanos, se veía la palabra, mas no la obedecían. Entonces dice aquí, si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. En pocas palabras, si estás siendo un hipócrita y no obedeces la palabra de Dios, no vas a entrar en el reino de los cielos, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque sus mandamientos del Señor, dice la palabra, que no son gravosos, son para nuestro bien. Y sí es cierto, nuestra carne se resiste a los mandamientos de Dios. ¿Qué hijo de usted, cuando usted le manda a hacer algo, se pone bien gozoso? Casi se van refunfuñando o enojados, y van a hacer su cuarto enojados, o van a lavar los platos enojados, ¿verdad? Y no dicen, ay, sí, gracias por recordarme esto, papá, mamá, ¿verdad? La mayoría de veces, pues, están enojados cuando uno les está dando órdenes. A veces actúa uno así con nuestro Dios, con nuestro Señor, ¿verdad? Nos enojamos. ¿Por qué le da mandamientos usted a sus hijos? Pues por su bien. Tienes que portarte bien en la escuela para que tengas buenas calificaciones. Tienes que estudiar, ¿verdad? Pórtate bien para que no te expulsen, para que no te suspendan, para que no te corran, ¿verdad? Y lo mismo pasa con Dios. Nos da leyes para que nos vaya bien, pero nosotros nos enojamos y decimos, qué pesadas son estas leyes. ¿Por qué Dios no quiere que insulte a mi prójimo si tanto que me gusta? ¿Por qué Dios no quiere que chismee si tanto que me gusta el chisme? ¿Pero por qué? ¿O por qué Dios no quiere que golpee tanto que me gusta dar puñetazos? ¿Por qué? Lo hace por nuestro bien, hermanos,
para que no nos lastimemos y para que no lastimemos a otros. Porque si usted se va a Levítico 26, 27, 28, ahí va a ver usted las consecuencias, ¿verdad?, del pecado y las bendiciones de obedecer a Dios. Y Dios no miente, hermanos, cuando dice que te va a mandar enfermedades desconocidas, enfermedades que ni siquiera sabes que existen por causa de tu pecado. Pero a veces decimos, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa el otro? Simplemente son cosas de la edad. Simplemente son cosas que a todos nos pasan. Hermano, a veces no rectificamos en nuestra vida cómo estamos siendo con Dios, ¿verdad? Pero ¿qué sucedía? Fíjense ustedes, hermanos, en el Antiguo Testamento. A la gente le pasaba algo y ¿sabe qué hacían? Rápido iban con los sacerdotes, pedían consejo y el sacerdote les decía que hicieran tales sacrificios para que fueran perdonados, ¿verdad? Para que fueran limpiados y las maldiciones, hermano, pues salieran de su vida. Usted ve, hermano, la maldición de la lepra. La maldición de la lepra no solamente en las personas, sino también en las casas, ¿verdad? Dice, cuando yo mandare la lepra a una casa, harán esto y esto. Cuando pusieron la lepra en una persona, harán esto y esto. No dice cuando decide por de casualidad una persona se enfermó. No. ¿Qué pasaría, hermano, si dijera aquí si a fulanito y menganito, si a Joaquín, ¿verdad?, le puse esta enfermedad, entonces tendrá que hacer? ¿Qué pasaría si no nos dijera las dolencias que tenemos y nos dijera el pecado? Tal vez Dios quiera que no, pero si fuera una enfermedad por un pecado que hicimos, o que estamos haciendo y del cual no nos hemos arrepentido. Y no es mentira, hermanos. O sea, la Biblia es real. Esto no es místico ni son ideas, ¿no? Y sigue siendo desde aquel tiempo, hermanos, y no pasará hasta que pase, ¿verdad?, este mundo. Mucha gente dice, es que como fueron maldiciones para el Antiguo Testamento, ¿no? Son maldiciones generales, inclusive para la gente ignorante que no conoce de Dios. También hay bendiciones, hermano, y hay maldiciones. Hay bendiciones del que le obedece a Dios, el que se aparta, el que busca en este libro, hermanos. Hay bendiciones, no solamente en este tiempo, sino también en las venideras. Y si no lo crees, hermano, ve a la tienda y roba algo y que te capten en la cámara y te va a estar esperando afuera la policía. Y si no lo crees, hermano, ve y golpea a alguien tremendamente y más va a tardar la policía que llega por ti y te van a llevar preso. O sea, son maldiciones instantáneas de las leyes judiciales que vemos, pero a veces, hermano, hay cosas que hacemos, hermano, que tal vez no tienen un castigo instantáneo. Y no pasa nada, ¿verdad? Entonces, aquí dice, hermanos, porque si su justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Ese es el propósito principal que Dios quiere, hermanos. Número 1, le decía al pueblo de Israel, obedéceme. ¿Por qué quieren morir, pueblo de Israel? Yo les doy estos mandamientos para que vivan, para que les vaya bien, para que posean la tierra, para que tengan abundancia. Obedézcanme. Pero el pueblo de Israel, hermanos, hacía lo contrario. A veces nosotros como cristianos llegamos a hacer lo mismo, ¿verdad? Hacemos su palabra, sus bendiciones y andamos, ¿verdad?, en rebelión en contra de ellas. Y aún así, en su misericordia, hermanos, Dios nos concede tener una vida, ¿verdad?, pues en abundancia, en salud. Pero ¿por qué esperar, hermanos, a que venga un juicio de Dios a nuestra vida, cuando Dios lo que quiere es bendecirnos? Dios, hermano, nos manda a cumplir la palabra en su totalidad y nos ordena no poner ni quitar también. No, ¿verdad?, enseñarla de una manera distorsionada, ni quitarle, pero tampoco ponerle. Es un mandamiento que el Señor nos da. ¿Para qué, hermanos? Para que un día el Señor diga, este fue obediente hasta en lo más pequeñito, ¿verdad? Por lo tanto, hermanos, tendrás un galardón muy grande. No sé, hermanos, si alguno de nosotros aquí, en esta congregación, cuando esté en el cielo, gobernará, hermanos, sobre 5, sobre 10 o sobre 100, o sobre nadie, o será gobernado por otro.
¿verdad? Porque vamos a tener puestos de mando, hermanos, en el cielo. Acuérdense que el puesto de mando más grande, antes de la caída de los ángeles, ¿quién lo tenía? Lo tenía Satanás, ¿verdad? Era el ángel principal, el ángel después de, ¿verdad? De nuestro Señor, era el ángel supremo. Y mire qué sucedió con él, hermano. Ahora es el más bajo de todo lo que hay. Que no nos pase también así a nosotros, hermano, cuando vivimos con el Señor, que nos diga, en mi nombre hiciste milagros, compartiste mi palabra, ganaste un montón de gente, sí, para las iglesias, pero a ti nunca te conocí. Apártate de mí, hacedor de maldad. Dios nos libre, hermanos, que caigamos en este tipo de justicia como la de los fariseos, una justicia hipócrita. Dice en Deuteronomio 6, 4, 9. Y mucha gente, hermanos, se enoja. Mucha gente se enoja con Dios. Pero ¿por qué es un Dios tan estricto? Pero ¿por qué es un Dios que dice que va a castigar? ¿Por qué? Si Dios es amor, ¿por qué va a castigar? Pues lo hace porque te ama. Lo hace porque nos ama. Porque no quiere, una vez más, hermano, que nos lastimemos. Si tú vas, como te digo, si tú, ¿verdad? Vas en algún lugar, ¿verdad? Y ahí te dice no entre, ¿verdad? O te dice no toque. O te dice X cosa, ¿verdad? O vamos a decir, dice no toque un cable de la luz. No tocar, alta tensión. Y usted dice, no, pero ¿por qué ponen ahí no tocar? Pues, ¿cómo? Yo no quiero tocar ese cable. Dice, no, porque peligro de muerte. No pasa nada, yo no voy a tocar. ¿Qué va a pasar con usted? Pues se va a morir. Las leyes de Dios, hermano, así son también. Son literales para que no nos hagan daño, pero la gente, a veces pensamos, hermano, que Dios es un Dios muy exigente, y verdad, y muy cruel, ¿no? Lo hace, pone sus mandamientos para que vivamos, para que seamos bendecidos, para que tengamos vida. Y no solamente una buena vida en la tierra, sino vida eterna sobre todo. Dice Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hoy la gente no quiere poner en su casa, hermano, ni siquiera santidad a Jehová. ¿Qué es eso? Eres un fariseo, quita eso de ahí, como que santidad a Jehová, quita eso. Ponte un cuadro de cualquier cosa. En mi casa ellos le diremos a Jehová, quita eso. Eso no es para este tiempo, no pongas ese tipo de cosas. Hermanos, la gente se pone a Dios ahora, se opone. Dice aquí, hermanos, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Hermanos, ¿usted les repite todos los días a sus hijos la palabra del Señor? Les dice sus mandamientos, sus ordenanzas, sus promesas, sus bendiciones, pero también sus juicios. No, yo cómo le voy a decir a mi hijo que el infierno, no. Yo nunca, ¿cómo le voy a decir? No le puedo decir, si te vas a ir al infierno, no. Hermano, aquí tenemos que enseñar a nuestros hijos todo, porque dice que el que quite y así enseñe, no, pues tienes que enseñar todo, de lo que consideras muy poquito hasta lo que consideras muy grande. Dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. A veces, hermano, podemos hablar de todo, de X, de Y, de dinero, de moda, de cantantes, que lo que pasó con el cantante ahorita, que ya sabes qué hizo, de la política, X, no sé, de tantas cosas, pero menos hablar en nuestra casa de Dios. Dice, y hablarás
de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué nos dirá Dios? Hablaremos su palabra andando por el camino. Pues a la gente que usted conoce, hermanos. Cuando uno esté en su camino, hable usted a la gente. Y también usted vaya meditando, memorizando y al acostarse también. O sea que aquí, si usted se da cuenta, hermano, es una constante vivir en la justicia de Dios, en su palabra, desde que te levantas hasta que te vas a la cama. Pero ¿cuántos hacemos eso, hermanos? Estamos metidos en hacer dinero, estamos metidos en arreglar mi casa, estamos metidos en nuestros carros, estamos metidos en las telenovelas, en el placer, en la distracción, en todo, hermanos, lo que es de este mundo. Y no le ponemos atención a Dios cuando esos son mandamientos del Señor, hermanos. Como he dicho, hay gente que en semanas no lee la Biblia. Hay gente que en semanas no ha hecho ni siquiera una pequeña oración a Dios. O que dice, no, pues es que el pastor es el que tiene que orar, ¿verdad? El hermano, los que sirven, ¿verdad? En la alabanza, usted tiene que orar. Que los que enseñan a eso, usted tienen que estar preparados. Dios nos pide estar todos santificados, hermanos. Todos. Tienes un trabajo en la congregación de ley, no tienes que llegar orado a la congregación, tienes que orar antes de ir a la iglesia porque es un día domingo, porque vas a dar un servicio a Dios, tienes que orar, que Dios santifique, ¿verdad? Sea agradable delante de ti, delante del Señor tu trabajo, que Dios te libre de pecar, que Dios te libre de ofender, hermanos. Todo esto tenemos que prepararnos antes de venir a la iglesia, en oración, ¿verdad? Y que Dios nos purifique, Señor. Si hay algo malo en mí, ten misericordia, porque dice la Biblia, hermano, que es pecado y muy grave servir a Dios impuro. Yo me peleé con mi esposo, con mi esposa, ayer me eché unas, hice algo incorrecto, ya me robé y el domingo me paro aquí a servir como si nada, hermanos. ¿Cómo? Tienes que presentarte delante de Dios. ¿Qué? Y la gente lo toma poquito, hermano, lo toma en pocos, no pasa nada. Es que el que enseña, ¿verdad? O el que toma, yo no. Cualquier servicio, hermano, tienes que presentar, porque si no es pecado y tiene su consecuencia, ¿verdad? Tomar en poco, hermanos, la palabra del Señor. Tiene un honor que durante toda la semana, purificándote, santificándote, buscando de Él, y sobre todo este día, y no va a ser un servidor, ¿verdad? Porque acuérdense, le hemos comentado muchas veces, ahora, hermano, todos somos servidores. Si usted, hermanos, es un nacido de nuevo, usted es un sacerdote de Dios, y todos los sacerdotes que tienen que hacer, purificarse para entrar en la presencia de Dios. Y no solamente el domingo que viene usted aquí, todos los días estarse y apartarse. Me seréis un pueblo santo, dice el Señor. ¿Qué es un pueblo santo? Que te quites toda la inmundicia del mundo, todo aquello pues como dicen, muy pequeño, considero esto, para mí no es mucho. Hermanos, démosle a nuestro Dios lo mejor, apartarnos lo más que podamos, ¿verdad? De la inmundicia de este tiempo. Que usted dirá, no pasa nada, nos mancha, hermano, nos mancha y nos hace rebelarnos y pecar en contra de nuestro Señor. Dice ahí, me quedé en el 8. Dice, y las atarás, y cuando te levantes, fíjese, si eso no lo leí, dice, andando por el camino y al acostarte, y cuando te levantes. O sea, es un ciclo, hermanos, de la mañana, tarde, noche, mañana, tarde, noche. Y esto en sí quiere decir, hermanos, en todas tus acciones, en todo lo que hagas, tiene que estar Dios. En tus ojos tiene que estar Dios. ¿Qué veo? ¿Qué estoy mirando? Pornografía, como le dije, estar viendo las mujeres, desde la foto de algo tocado. Estoy viendo algo inmoral, películas que no me edifican, de terror, ¿verdad? Películas que están en contra enseñando cosas en contra de Dios. Mis oídos, hermanos, ¿qué están escuchando? ¿Verdad? ¿Qué escuchan? ¿Para qué usas el templo de Dios? Es el templo que tiene que estar santificado. ¿Qué entra en ese templo por esos oídos?
música sacrílega, música que ofende a Dios, que te aparta de Dios, chismes, igual, hermano, todo tipo de cosas que entran por esos oídos, hermano, que no, ¿verdad? En tu cuerpo, cómo lo usas tu cuerpo, el templo de Dios, cómo lo usas, hermano, cómo está, hermano, la presencia de eso en tu vida. ¿Está lleno tu templo de la presencia de Dios? O puede ser, hermano, que nuestro templo esté como el templo de Israel, hermanos, ¿verdad? Cuando dice que Dios quiera que hermanos, ¿verdad? No puede pasar así, pero imagínese, hermano, que era tanto el pecado. No puede pasar en un cristiano. Si el Espíritu Santo está en ti, no va a abandonar nunca tu templo, pero sí baja, hermanos, tu vida espiritual está así, ¿ya? Medio apagada. Pero ¿qué pasó con Israel, hermanos? Pecó tanto que la presencia de Dios salió del templo. Hoy no puede pasar en un cristiano, porque Dios te dice que nadie te puede arrebatar de su mano, y el que es algo para siempre. Estás sellado, estás comprado y sellado. ¿Cuál es el sello que tenemos, hermanos? Pues el Espíritu Santo, sellados por Él, el cual nos asegura y nos presenta, hermanos, delante de Dios, ¿verdad? Como propiedad de Dios. El Espíritu Santo en el templo no sale, pero si el Espíritu Santo está en nosotros, hermanos, ¿cómo debiéramos de santificar el templo? Acuérdense, hermano, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, que entra por sus ojos, que entra por sus oídos, ¿verdad? Y todo eso, hermano, que entra por sus ojos y sus oídos, hermano, después va a salir por aquí, por su boca. Dice la palabra de Dios que de lo que está lleno del corazón es de lo que habla la persona. ¿De qué está lleno? Está lleno de música, ¿verdad? De conflicto, de violencia. Pues eso al rato vas a estar hablando, ¿verdad? Está lleno de maldad, de adulterio, de necedad, pues mucho cuidado. Dice, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Cuánta gente dirá, qué exageración? ¿Cómo? Hermanos, ¿habrá algo muy grande para hacer por Dios cuando Él dio todo por nosotros? ¿Habrá un sacrificio muy grande para hacer por nuestro Dios, hermano? Ahora, hacer algo que nos conviene. Ni siquiera, hermano, estamos haciendo algo por Él. En sí, hermano, usted casi no hace nada por Él, usted hace algo por usted. A Dios no pierde nada mandándole usted al lago de fuego. Dios no pierde nada mandándome a mí al infierno. Él sigue siendo Dios, Él sigue siendo perfecto, sigue estando en perfección y gozo total. Al obedecer, quien pierde soy yo, quien gana soy yo. Dice ahí en el 4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, tu alma y tus fuerzas. Esta es una oración, hermano, que hasta hoy en día se llama el Shema. La oración del Shema es una oración que todos los israelitas hacen mínimo 2 veces al día. La recitan mínimo 2 veces al día, se paran en cualquier lugar, en cualquier momento, los judíos devotos, y hacen esta oración. Oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Así se llama el Shema. Dios nos pide, hermanos, entonces amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. No, pues ¿qué? Dios quiere todo mi amor. ¿Para qué? Pues para que te vaya bien a ti, para que tú seas bendecido, para que tú puedas recibir de Él, ¿verdad? Es por tu bien, es por mi bien. Para eso, hermanos, son las leyes de Dios, para enseñarnos un camino en el cual no nos dañemos ni dañemos a otros, y por medio de eso podamos glorificar a Dios, el cual es nuestro Hacedor, el cual Él tenía en su mente crear ángeles perfectos. Pero ¿qué sucedió? Se levantó, ¿verdad? El destructor, Satanás, se levantó y corrompió a millones de ángeles. Él tenía en su mente
¿verdad? Crear una tierra perfecta. Pero ¿qué pasó, hermanos? El destructor vino, ¿verdad? Cayó Adán y Eva. ¿Y qué sucedió, hermanos? Pues tenemos ahora un mundo imperfecto, lleno de maldad, lleno de necedad. Y la gente dice, no, pero ¿cómo Adán hizo eso? ¿Cómo Eva hizo eso? Usted no tiene ninguna autoridad ni yo para decir, ¿cómo fue que Adán hizo eso? ¿Cómo que Adán hizo eso? ¿Verdad? Porque todos somos pecadores. Adán y Eva no sabían las leyes de Dios, hermanos. Bueno, no sabían en sí a qué punto, sí sabían las leyes de Dios porque Dios les dio los mandamientos, no hagan esto. Pero en sí, hermanos, no entendieron tal vez la repercusión de lo que iba a suceder. Tal vez, a lo mejor sí, a lo mejor no. Pero nosotros sí tenemos la palabra, en realidad tenemos, usted y yo, hermanos, tenemos el conocimiento de cómo cayó Satanás, tenemos el conocimiento de cómo cayó el ser humano. ¿Cómo no habremos, hermanos, de obedecer a un Dios que sabemos, hermanos, que así como bendice, también retribuye con maldición? Entonces, mejor, hermano, por nuestro bien, ¿verdad? Acatar sus leyes, acatar sus mandamientos. Ahorita estábamos viendo, hermano, que viene muchísima gente, ¿verdad?, de otros países. Viene de otros países, ahí en sus países no respetan los santos, no respetan las leyes de tránsito, cada quien hace lo que quiere. Y vienen aquí, hermanos, y quieren hacer lo mismo. ¿Y qué pasa? Pues rápido les van a dar una infracción. Y ¿verdad? Y si el agravio, ¿verdad?, de las autoridades es muy grande, pues vas a ser hasta deportado. O sea, de verdad, lo mismo pasa, hermanos, lo mismo pasa con las leyes de Dios, ¿verdad? Si las ignoras, pues vas a sufrir, pero si las conoces y las desobedeces, pues también vas a sufrir y vas a tener consecuencias. Y es lo que Dios dijo, nos dio las leyes por nuestro bien, no para nuestra destrucción. Pero te digo, a veces el hombre, hermano, se opone y dice, no, pues ¿para qué tanta Biblia? Tanta Biblia. No. Hermanos, una fortuna, afortunados, dichosos, al tener este libro en su casa, al tener este libro en sus manos. No sé si usted llegó a escuchar, hermano, de la gente que ahora sí que traficaban Biblias a Rusia, y hasta la fecha siguen traficando Biblias en China porque están prohibidas, y las llevan en maletas, las llevan escondidas. ¿Por qué, hermanos? Porque pues está penado, y no sea un país musulmán, también se trafican, hermano, las Biblias a los países musulmanes, y si llegan, la verdad, a sorprender a una persona traficando Biblias en un país musulmán, hermano, pues es muerte segura. Es muerte, hermanos. Sin embargo, es tanto su amor, ¿verdad?, por Dios y su carga por los perdidos, que no les importa. A esos hombres evangelistas no les importa poner en riesgo su vida con tal de llevar unas Biblias para aquella gente que las necesita. Y nosotros tenemos aquí las Biblias, hermanos, y no las valoramos. Necesitaríamos, hermano, que alguien traficara una Biblia para que nos la diera y dijera, mira, casi me cuesta la vida, pero aquí está, mira, léela. No, ahí está la Biblia arrumbada, a un lado, para allá, olvidada. Vamos al Salmo 19. El Salmo 19:7 fue el que leí al principio. El que leí acerca decía su palabra de que muy importante es la palabra del Señor. Dice, vamos a leer el 7 al 14. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. En pocas palabras, hermano, la ley de Dios es bendición, es perfección en tu vida. Te va a transformar, te va a cambiar. Léela, lee la ley del Señor, lee la palabra todos los días, como decía ahí en la mañana, con tus hijos, al caminar andando, al acostarte, al levantarte. Atesora o valora la palabra del Señor. El testimonio de Dios es fiel, que hace sabio al sencillo.
O sea, la persona ignorante, necia, ¿verdad? La hace sabia. Hermanos, yo creo que cualquiera de nosotros, antes de conocer la palabra del Señor, pues éramos necios. Éramos necios, éramos ignorantes de su palabra. Y tal vez algunos de nosotros nos creíamos sabios. Pero dice aquí que éramos sencillos, éramos necios, ignorantes. Y su palabra es la que nos hace sabios. Los mandamientos de Dios son rectos, que alegran el corazón. Sus mandamientos, hermanos, son para que vivamos una vida recta. Para todo, hermano, todo termina en bendición, para que seas bendecido en esta vida, hermanos, y en la venidera. Como dice ahí, los que lo muy pequeño, ¿verdad? Obedecieron muy pequeños serán llamados, pero los que obedecieron en gran manera, hermano, gran galardón y grandes serán llamados en el reino de los cielos, grandes con posiciones grandes. Ahorita la gente no valora, hermanos, las posiciones. Yo recuerdo, hermano, que en esas iglesias, ¿cómo se puede decir? De activismo, de iglesias tibias, esas iglesias multitudinarias, hermanos, la gente valora un puesto. ¿Cómo quisieron que sea estar ahí en la alabanza, que me dejaran tocar la guitarra, porque atrás de ti hay 20 personas y muchos de ellos profesionales que a muy poquitos dejan tocar en la alabanza? No es un grupito ahí selecto entre cientos o miles de personas. ¿Cómo quisiera ser un servidor en este puesto? Y no, porque te piden muchos requisitos y ya hay más gente ahí que tú, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sucede, hermanos? Que a veces ya estando la gente en su puesto, no valora su posición, no busca a Dios, no se santifica. Aún en esas iglesias chiquitas, pequeñas, medianas, gigantes, ¿verdad? Pero usted, hermano, que en esas iglesias la gente anhela. ¿Y sabe por qué anhelan, hermanos, ser servidores en esas iglesias? Para ser vistos de los hombres. Para que la gente los mira, esa iglesia tan gigantesca, ¿cómo tocas en la alabanza? Wow. A veces no lo hacen, no todos, ¿verdad? Pero muchos lo hacen, hermanos, solamente para ser vistos. La palabra dice que ya tienen su recompensa. Dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Fíjate, el mandamiento de Dios, hermano, como es rectitud, debería alegrar el corazón. Pero a veces no nos alegra, a veces nos fastidia. No, la verdad, la palabra de Dios, la verdad, no, como le dije, cuando uno, hermano, cuando la mente de uno no está dispuesta, hermanos, a obedecer a Dios, el mandamiento llega a ser tedioso, fastidioso y inclusive puede hasta hacerte enojar, porque tu corazón no está alineado a la palabra de Dios, no está en rectitud, anda divagando. Entonces es fastidioso, inclusive, como le digo, hace enojar inclusive a la persona. Pero aquí dice, cuando tú estás alineado con Dios, ese mandamiento dice que alegra tu corazón. Qué alegría, Dios, qué alegría que este mandamiento me va a hacer un bien, me va a bendecir. A lo mejor me duele, a lo mejor estoy perdiendo en lo terrenal, pero estoy ganando en lo espiritual, y después a la larga vas a ganar. Porque cuánta gente, hermano, en los trabajos, ¿verdad? Le mete la mano ahí ¿cómo se dice? Al tesoro de la compañía. Sea el trabajo que sea, pequeño, mediano o grande, casi, ¿verdad? Será que la gente mete la mano en las arcas de dinero que no es de uno, y la gente dice, ay, si está haciendo alguien eso, ¿cómo voy a dejar de agarrar este extra si es lo que me ayuda a sacar la semana? ¿A poco no? Pero puede quebrantar tu corazón, pero si tú dices, no le hace, voy a hacer lo correcto y me va a tener un beneficio, pero espiritual. Porque hay gente, hermano, que roba dinero, muchísimo dinero. Yo me acuerdo que yo tenía un patrón, ¿verdad? Y he tenido varios, y los he visto, ¿verdad? Echándose el dinero a la bolsa. Porque a veces iba yo a los restaurantes
y también allá en México. Recuerdo que hubo un gerente de una tienda aventándose el dinero a la bolsa. Y también aquí en un restaurante estaba el restaurante, me metía a la oficina y el manager se ponía unos billetes para acá y unos billetes en su bolsa y lo estaba viendo y él no le dio vergüenza. Pero le dije, si usted le dice no hagas eso porque no agrada a Dios, él se va a decir, no, pues lo necesito, no me pagan lo suficiente, tengo que arreglarme con esto, si no, pues cómo me está robando el patrón, qué sé yo, hermanos. Pero si tú, hermanos, estás alineado, va a llenar mi corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos, ¿verdad? Quitan la ceguera, hermanos, quitan la tiniebla. El temor de Jehová es digno, que permanece para siempre. Como digo, eso permanecerá eternamente, hermanos. Todo lo que bueno que tú haces aquí no se va a quedar aquí en la tierra, va a llegar hasta, hermanos, infinito. No tiene fin hasta dónde va a llegar todo lo bueno que tú haces. Por eso no te canses, no nos cansemos, dice la palabra, de hacer el bien, porque la bendición, hermano, no tiene fin. La bendición terrenal tiene un fin, ¿cuánto? Hasta que te mueras, o lo que te dura ese dinero, o eso que estás haciendo, lo que sea, ¿verdad? Va a ser un ratito, pero la bendición que va de acuerdo a Dios permanece, dice aquí, para siempre. Los juicios de verdad son verdad, los juicios de Jehová son verdad y son justos. Así, hermanos, son verdad total, son rectos y son justos. Y si Dios manda algo, hermano, que haga, y a mí se me hace, ¿verdad?, mucha carga, tengo que pensar en esto, es algo real, es verdad de Dios, y es justicia de Dios, es bueno, es santo, es puro. Deseables más son más que el oro, y más que mucho oro afinado. La ley de Dios es esto, hermano, deseable más que el oro y más que oro afinado. ¿Por qué? La ley de Jehová, hermano, va a ser más deseable que el oro. O sea, lo más valioso que se supone que hay, hermanos, o que ha habido, pues es el oro. Bueno, sin mencionar los diamantes, pero el oro siempre ha sido lo que se maneja más. ¿Por qué, hermanos? Porque, como le dije, por un pecado, hemos visto en el Antiguo Testamento, hermanos, gente murió. Usted puede ver a Usa. ¿Por qué pecado murió Usa? ¿Se acuerdan? ¿Era Usa o Urias? No, creo que Usa. Dice que llevaban el arca y el arca se iba ladeando. ¿Verdad? La llevaban los reyes, y el arca la llevaban en una carreta y se iba ladeando. Y Usa, para que no se cayera, la sostuvo para que no se cayera. ¿Y qué sucedió? Murió. ¿Hizo bien o hizo mal? ¿Vale? Entonces ahí está el punto, hermano. Hizo bien, pero hizo mal, porque ante todo está ¿qué? La palabra de Dios. Es como le digo, algo robo al rico para darle al pobre. ¿Estoy haciendo bien? Pues es lo mismo, ¿verdad? Es robar. Vamos a terminar con ese tema. Tengo unas más, pero ya vamos a terminar. Santiago 2:8. Cuán bendecidos somos porque tenemos su palabra, porque nos ha dado a conocer sus mandamientos, sus estatutos, que están ocultos para la mayoría de la gente del mundo, hermanos. Esos mandamientos están ocultos para ellos. ¿Por qué, hermanos? Número uno, porque ellos no los quieren conocer, no los quieren saber. Y número dos, porque a Dios no les ha placido también abrirles a la fuerza los ojos, como lo hizo con usted y como lo hizo conmigo. A usted, hermano, Dios tuvo que abrir los ojos a la fuerza, ¿verdad? Por eso dice la palabra de Dios que Dios nos trajo con cuerdas de amor, con sogas de amor. ¿Qué quiere decir esto? Nos trajo a la fuerza, pero con amor. Santiago 2:8 dice: si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, la ley de Dios, si de verdad la cumples, si tú estás cumpliendo la palabra, vas a amar a tu prójimo como a ti mismo.
Dice, y bien haces, pero si haces acepción de personas, cometes pecado y quedas convicto por la ley como transgresor. O sea, hermanos, dice la palabra de Dios, dice que si de verdad amas la ley real de la Escritura, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero no haciendo acepción de personas. No, pues a este lo voy a tratar bien porque me trata bien, ¿verdad? A mi hijo lo voy a tratar bien porque es mi hijo. A mi esposo, mi esposa la voy a tratar bien como es mi esposa, pero a fulano con el pie, ¿verdad? O de esa persona puedo tener una retribución, pues lo voy a tratar bien, puedo tener una ganancia, lo voy a tratar bien, a este no le voy a sacar nada, pum, por allá, ¿verdad? Y así es como actúa el hombre, hermano. No le puedes sacar algo a alguien y dice, no me importa tratarlo bien, no me importa tratarlo con respeto, no me importa tratarlo con educación, no me importa tratarlo con amor, no voy a retribuir nada. Dice aquí, hermano, hagámoslo sin acepción de personas. Con raza, no es mi raza, no es mexicano, no es salvadoreño, no es hondureño, no es de mi rancho, no es de mi pueblo, porque así actuamos, hermanos. A veces así actuamos sin acepción de personas. Hemos visto, hermano, que este país por muchos años supuestamente era un país cristiano, y seguía teniendo esclavos. ¿Cómo está eso, hermano? Es una locura. ¿Cómo este país, hermano, siendo cristiano, hasta la fecha siguen habiendo puras iglesias de blanquitos, ¿verdad? Y pues llega alguien por ahí y no son muy bien recibidos. Todavía está el racismo en este país. O en los países pobres, hermano, hay iglesias donde va puro gente de más o menos dinerito. Y si entra un pobrecito, un campesino, hay un agradecido, pues, como que no perteneces aquí, vete para otro lado y lo haces menos. Dice que a menos, ¿verdad? Sin hacer acepción de personas, sino a todos, hermano. Al contrario, ves a alguien que entra pobre, ámalo más, ayúdale más porque necesita, ¿verdad? Ves a alguien que no es muy bueno, pues muéstrale el amor para ver si Dios hace la obra en él. Porque dice la Biblia, si amas a los que son tuyos, si amas mucho a tu esposa, si amas mucho a tus hijos, qué bueno. También los mundanos hacen eso, también el mundo lo hace. ¿Qué recompensa tienes? Amas porque te aman. Aquellos, hermano, que no pertenecen a nuestro núcleo, pero obviamente empiece por su casa, ¿verdad? Que hay gente que no ama ni a su pareja, ni a sus hijos, ni a sus papás, ni a sus hermanos. Dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresión de la ley. Así, dice, hablad y así hacer como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no tiene misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Hermanos, ¿cuántos de aquí somos libres de culpa? Nadie. ¿Verdad? Nosotros no tenemos la autoridad, hermano, ni el derecho de poner el dedo sobre nadie. Míralo a él, o míralo a ella. Eso ya es entre Dios y la persona, hermanos, ¿verdad? Y dice aquí, hermano, nosotros tenemos que hacer así. Si nosotros hemos sido juzgados conforme a la ley de la libertad, si Cristo está en nosotros, hermanos, si la ley de la libertad está en nosotros, que es Cristo, el Espíritu Santo, nosotros, hermanos, tenemos que comportarnos como Dios quiere, ¿verdad? Amar a nuestro prójimo como a sí mismo y amar a Dios. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Entonces vemos que la ley, hermanos, de Dios dice aquí, que es dichosa. Somos afortunados por tenerla, somos dichosos, vivimos una vida diferente, ¿verdad? Estamos gozosos. Así que, hermano, en su palabra, hagámoslo cada uno meditando su ley, en la mañana, en la tarde, en la noche. ¿Y qué pasaría, hermano, si dijera ahí, escríbelas en tus puertas, y en tus ventanas, y en tus paredes, y por donde sea? No, pues ¿cómo crees? No, eso no. Hermano, eso ya tal vez ya no lo puede hacer, pero sí, escríbalo, hermano, en las tablas de su corazón. Y no lo puede hacer, hermano, si no la lee, si no la medita. Te damos gracias por tu palabra, Señor, por tu ley. Tu palabra dice, Señor, que es para bendición de nuestras vidas.
es para rectitud de nosotros y sobre todas las cosas, Señor, para glorificarte, Señor, con una vida, Señor, agradable. Concédenos vivir esa vida, Señor, que te agrade. Tú nos amas, Señor, y por eso nos has apartado, Señor, de un mundo de maldad, un mundo de oscuridad, Señor. Te pedimos, ayúdanos a vivir esa vida, Señor, para que podamos, Señor, tener ese gozo, Señor, para que podamos tener esa paz, para que podamos tener, Señor, esa alegría de la cual tú hablas aquí, Señor. Que no haya cosa más grande en este mundo que nos dé más alegría y más gozo que tu palabra, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, hermanos.